Muy bien. Vamos entonces a examinar estos salmos. Y vamos a mirar el Salmo capítulo 72, versículo 11. Y en paralelo, como ya lo hicimos hace un par de domingos, vamos a mirar inmediatamente el texto en el cual se cumple ese salmo dentro del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Hacemos la lectura de los dos textos y simplemente explicamos un poco el contexto histórico y del cómo y por qué se cumple en el Nuevo. Trataremos de ser muy rápidos. Recuerden que tenemos la posibilidad, y esto para las personas también que están en el canal de YouTube, que nos visitan, que se conectan constantemente, e incluso para nosotros que estamos aquí, también tenemos el favor, la bendición de Dios de contar con este canal para que podamos repasar, si hay algo que nos quedó como duda, que podamos verlo, repetirlo nuevamente para poder seguir aprendiendo. Amén. Ahora sí, vamos a aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 72, versículo 11. Que ante Él se inclinen, ¿quiénes? Todos los reyes. Y todos teológicamente significa, y todo significa todos, sin excepción alguna, que le sirvan todas las naciones. Pero además dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este Salmo 72, de él ya estuvimos haciendo mención hace un par de domingos. Recuerden que cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, nos damos cuenta que el encabezado dice de Salomón, ¿sí? Pero cuando miramos otras versiones como la Reina Valera no dice de Salomón, sino que dice para Salomón. Lo que está diciendo es que este salmo no fue escrito por Salomón, sino que es una dedicatoria, es una oración o una intercesión que David hace por su hijo, quien es el heredero legítimo del trono. Y hace durante todo el recorrido en el Salmo 72 ciertas declaraciones en favor de su hijo. Manifiesta algunas expresiones, algunas declaraciones que David hace delante de Dios para que Dios bendiga, prospere y favorezca a su hijo mientras él ejerza el reinado sobre la nación, ¿sí? Y entre todo lo que dice, declara en el versículo 11, y ante él se inclinen todos los reyes y que le sirvan todas las naciones. Que insistimos que aun cuando está haciendo mención de Salomón, el versículo 11 sí muestra un énfasis mucho más específico en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y todo a razón de que Salomón, aunque gobernaba y generó un impacto sobre las naciones que estaban alrededor, realmente su gobierno se centró en la nación unificada de Israel. Y hago mención acerca de la nación unificada de Israel porque posterior a la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos por causa de su hijo Roboam. Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Roboam, a causa de malas decisiones, impulsó a que un siervo de Salomón y luego siervo de Roboam, llamado Jeroboam, dividiera la nación. Y escuchen esto, una nación que se dividió y hasta el sol de hoy no se ha vuelto a reunificar. Que hasta el sol de hoy no se ha vuelto a reunificar. Pero para no extendernos más en
en esos temas que no son de nuestro interés, por lo menos ahora, se dice entonces que ante él, decía David, que ante Salomón se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Pero que además, mostrando un énfasis hacia el futuro, estaba hablando no solamente de Jesucristo cuando viniera en su primera venida a gobernar, valga la redundancia, que viniera en su primera venida, pero que además estaba hablando de un tiempo escatológico. Cuando hablamos de escatología estamos hablando de últimos tiempos. Por allí en Apocalipsis capítulo 19 se habla primero de las bodas del Cordero y después de esto se habla de algo que conocemos como la guerra del Armagedón, donde el Señor Jesucristo estaría montado sobre un caballo y estaría librando una batalla con todos los reyes de la tierra que se oponen a él. Y cuando miramos ese Apocalipsis capítulo 19, hay 3 nombres con el que se conocen a el Señor. Uno en el versículo 11 como fiel y verdadero, en el versículo 13 se le conoce como el Verbo de Dios, y en el versículo 16 de Apocalipsis 19 se le conoce como el Rey de Reyes. El Rey de Reyes, haciendo alusión a este salmo cuando dice que todos los reyes le adoran y todas las naciones deben servirle a ese que es el Rey de Reyes. Cuando examinamos un poco más el Salmo 72 nos damos cuenta de cuál es el tipo de reino por el cual David pedía para Salomón, que son las características de este reinado que Filipenses 2:10 nos habla. Y nos explica de qué significa de que toda rodilla se doble delante del Señor y confiese que Jesucristo es el Señor. En el versículo 1 estamos hablando del Salmo 72, voy muy rápido. Se pide que ese gobierno, que ese reinado sea un reinado de justicia. En el versículo 5 del Salmo 72 se habla de que ese reino tiene la característica de ser eterno. En el versículo 8 del Salmo 72 se habla de que ese es un reino que tiene un completo dominio sobre todo. En el versículo 10 se exhorta a que los reyes de otros reinos paguen tributos, pero que además presenten ofrendas en señal de honra al rey. Pero en el versículo 11 se hace énfasis acerca del señorío y de la soberanía de aquel delante del cual toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Cuando Filipenses 2:10 dice que se le ha otorgado un nombre, no está haciendo propiamente alusión al nombre de Jesús como tal. Se está diciendo que se le está otorgando una honra, eso es lo que significa nombre, sobre todo nombre, una honra superior a cualquier honra que los hombres tengan en la tierra. Y que Jesucristo tuvo que venir y humillarse, y la humillación fue el proceso de encarnación, para que luego fuera exaltado hasta lo sumo, pasando por el proceso de resurrección y de ascensión, para que estando sentado a la derecha del Padre, gobierne sobre todas las cosas, sobre todos los reinos y sobre todos los reyes. Y esto que lo hará con justicia, pero que lo hará para siempre. Con justicia y que lo hará para siempre. Así que este reino del cual se hablaba en Salomón, o de Salomón, en el Salmo 72 se cumple en Filipenses 2:10 acerca del Señor Jesucristo, y que las características del reino de Salomón en el Salmo 72, según describe David orando al Padre, son las características del reino del Señor Jesucristo, nuestro Rey. No hablamos de nuestro Rey actual, nuestro Rey permanente, nuestro Rey eterno, nuestro único y verdadero Rey. Sí, un Rey de justicia, un Rey al que le temerán todas las generaciones, un Rey que dominará de principio a fin sobre todo lo creado, un Rey delante del cual toda la creación ha de doblegarse.
sean creyentes o sean impíos. Todos los hombres deberán admitir que Él es el Señor, que su gobierno es eterno y que su gobierno es inmutable. Esa palabra inmutable significa que no solamente su reino no cambia, sino que el Señor no cambia. Y eso nos da garantía de que sus promesas se cumplen. De que sus promesas se cumplen. ¿Sí? Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Vamos a intentar ir un poco más rápido. Salmo capítulo 78, versículos 1 y 2. Y tenemos el paralelo de Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice el Salmo 78, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Mis labios pronunciarán ¿qué? Parábolas y evocarán misterios de antaño. Mateo capítulo 13, 34 y 35 dice, Jesús dijo a la multitud, todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? ¿Cuál profeta? Asaf. Quien escribió el Salmo 78, no fue David, sino Asaf. Así que el Señor Jesucristo, delante de la multitud que le servía como oyente, estaba evocando el Salmo 78 y decía que Asaf no solamente era uno de los que ministraban o se encargaban o como músicos de la alabanza y la adoración en el templo, sino que lo consideraba un profeta. Y estaba haciendo alusión o evocándolo a él y evocando este texto diciendo, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. El Señor Jesucristo en este texto del Nuevo Testamento nos está dando un significado de un término que aparece en el Antiguo, en el Salmo 78 específicamente. Asaf habla en la última línea de la palabra misterios. Misterios. ¿Qué es un misterio? El Señor Jesucristo nos da el significado diciendo que los misterios no son más que cosas que han estado ocultas desde antes o desde la creación del mundo. Pero que ampliando el concepto, los misterios son esas cosas que han estado guardadas desde la creación del mundo, pero que tienen el propósito de ejecutarse o de enseñarse en un tiempo específico. Ponemos un ejemplo del cual no tenemos aquí. ¿Qué es un misterio? Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 51, Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es un misterio. Algo que los pueblos de antaño no conocían, pero que se dio a conocer solamente hasta ahora a través de Pablo. No que el Espíritu de Dios apenas haya tenido en su mente, por decirlo de alguna forma, esta idea de que no todos dormiremos. Este fue un propósito concebido desde antes de la fundación del mundo, desde la creación de todas las cosas, pero que fue revelado solamente hasta ese momento. En este caso, cuando leemos el Salmo 78, Asaf está recordando algo que sucedió con el pueblo de Israel, que fue sacado por mano de Dios, por intervención sobrenatural de Dios, librándolos del yugo y del gobierno del imperio egipcio,
sacándolos con mano poderosa y proveyéndoles de todo los sustento y de toda cosa que necesitaban en su travesía por el desierto para llegar a la tierra prometida, pero que aún en medio de la manifestación de todos los milagros y el poder de Dios, ellos no pudieron confiar plenamente en Dios y endurecían su corazón y por eso se rebelaban. Y a causa del endurecimiento de su corazón tuvieron que sufrir las consecuencias. Y la generación que salió de Egipto no pudo ver la tierra prometida. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Y a través de este hecho real, Asaf lo utiliza para enseñarle al pueblo la relevancia de confiar en el Señor. Ahora, ¿cuál era el propósito del Señor Jesucristo con las parábolas? Y es enseñar verdades del reino, de Él mismo como Mesías, de la nueva creación, de los planes futuros de Dios, a través de un lenguaje sencillo con hechos cotidianos de la vida. Estaba revelando secretos, por decirlo de alguna forma, acerca de las características del reino con una terminología que fuera fácil de entender, pero para aquel que creía. Porque las parábolas también tenían el propósito de que los que decían que conocían muchísimo, a quienes se les entendía como maestros de la ley, oyendo o escuchando no pudieran oír. Y viendo no pudieron realmente ver u observar con claridad quién era el que les hablaba. Las parábolas sirvió para los creyentes como revelación, pero para los incrédulos como juicio. No sobra recordar, nada tiene que ver, pero he aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos ¿qué? Seremos transformados. Vamos a avanzar. Salmo capítulo 80, versículo 17. En este tengo que decir que gracias a Dios por la ayuda idónea, porque nunca en mis textos lo consideré cuando lo preparé. Nunca, no lo vi, no lo tuve en cuenta, no lo señalé, absolutamente para nada, hasta que mi esposa me dijo, ¿y qué tal ese Salmo 80, 17? Y bastante interesante explorarlo. Dice, vamos a poner aquí el texto del Nuevo Testamento para que podamos hacer el paralelo completo. Salmo 80, 17 dice, bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has. Miren la importancia, y vamos a hacer un paréntesis pequeñito, pero es muy importante, e incluso cuando con mi esposa hacemos nuestros devocionales, decimos o mencionamos la importancia de leer bien. Y cada palabra es muy importante. Si se quiere, casi que cada letra, porque por el cambio de una palabra o de una letra podemos distorsionar la verdad de Dios. Eso es lo que se conoce como la inspiración verbal de las Escrituras. Es decir, que no solamente toda la palabra de Dios ha sido inspirada, sino cada palabra. Cada palabra. Si nosotros llegáramos a leer este texto a la ligera y lo leemos mal, podemos caer en una herejía, diciendo al ser humano que para ti has creado. Asumiendo que nuestro Salvador es un ser creado y tendríamos que darle la derecha a los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero aquí no está hablando de Jesucristo como un ser creado, sino ¿qué? ¿Sí ven lo que hace una letra? Y esa palabra criado
Cuando miramos otras versiones, significa afirmado, fortalecido o escogido. Eso es lo que significa. Afirmado, fortalecido o escogido. Entonces nuevamente dice, bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado. ¿Sí? Hechos 7, 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Cómo lo expresó? El versículo 56 dice, ¿cómo exclamó? ¿Cómo respondió ante esa visión? Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Sí? Tenemos que decir también que este Salmo 80 fue escrito nuevamente por Asaf. Y él está orando por la restauración, la salvación y el cuidado de la nación de Israel que está pasando por el fuego de la ira de Dios. Que a manera de enseñanza nos deja que aun cuando Israel era la nación elegida de Dios, no lo eximía de ser disciplinado por Dios. Aplicable para nosotros como iglesia. Que las disciplinas de Dios no tienen, eso lo hablamos con Cristian en el discipulado, las disciplinas de Dios no tienen el propósito de dañarnos, sino de construirnos, de edificarnos, de fortalecernos. Y Asaf está orando por un hombre del cual no hace mención. Yo pensaría que estaba hablando acerca de David, que mientras en el Salmo 72 David oraba por Salomón, en el Salmo 80 Asaf está orando por David. Porque Asaf era, si se quiere, era el encargado junto con otras personas de los cánticos, de la alabanza y la adoración en el templo. Aunque tenemos que decir que David, para cuando estaba David, no estaba construido el templo como tal. Pero sí que estaba construido el tabernáculo o la tienda de reunión donde estaba el arca del pacto, ¿cierto? Como señal de la presencia de Dios. Y Asaf ora por ese hombre para que en medio de la situación por la que está pasando él con su reino, pide para que el Dios mismo le brinde apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has fortalecido. Cuando está hablando del hombre de tu diestra, está hablando del hombre al que le has concedido honor y honra. No necesariamente está hablando de que, mirando acerca del Señor Jesucristo, estuviera literalmente sentado a la derecha del Padre. No necesariamente está hablando de eso, pero sí está hablando de que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y de que este hombre en el Salmo 80, posiblemente David, sea un hombre cercano a Dios en quien Dios había puesto su mano derecha para concederle honor, poder y honra. Eso es lo que significa. Claramente ya el pasaje de Hechos con Esteban, recuerden que fue el momento en que estaba siendo apedreado y casi que fueron sus últimas palabras. Interesante saber que esa ejecución estaba siendo aprobada por quien posteriormente sería quizás el apóstol más importante de todos, Saulo de Tarso, luego conocido como Pablo. ¿Sí? ¿Y qué tal la visión de Esteban? Vio a Jesús de pie a la derecha de Dios y dice que él vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Lo interesante es que normalmente las visiones de Jesús son de nuestro Señor, o en batalla o sentado en su trono, y solamente una visión de él estando de pie, como señal de que estaba dispuesto a recibir a Esteban. ¿Qué tal eso? Salmo capítulo 96. Y vamos a mirarlo
o compararlo con Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Dice el Salmo 96, 13, canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgar al mundo con justicia y a los pueblos ¿cómo? Con fidelidad. Y Mateo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de... No pregunto cuántos son cabras, tampoco preguntaremos cuántos son ovejas. Cada uno de nosotros sabe en qué situación está. ¿Cierto? Con respecto a este Salmo, capítulo 96, no encontramos un autor explícitamente dicho, enseñado, ¿sí? Pero, posiblemente estamos hablando de David junto con Asaf. ¿Por qué? Porque este salmo nace de un pasaje en el segundo libro de Crónicas. Y en ese pasaje de Crónicas se está haciendo traslado del arca del pacto hacia Jerusalén, posiblemente desde la casa de Obed-Edom. Y en señal de celebración, David le pide a Asaf que para celebrar cante este salmo, que es un salmo bastante extenso. Y dentro de todo el salmo que Asaf junto con sus compañeros proclaman como señal de alabanza y de adoración a Dios, dentro de ese salmo está un extracto donde aparece el Salmo 96. Pero que está anunciando primero que el Señor ya viene. Uno, está hablando, insisto, de que el arca del pacto nuevamente retomará el lugar en medio de la nación de Israel. Eso es a lo que se refiere cuando dice ya viene. Dos, está haciendo un anuncio profético de la primera venida del Señor Jesucristo. En ambas situaciones, no solamente para tomar gobierno de la nación, sino para juzgar a las naciones enemigas alrededor. Pero tres, además, para que en su primera venida el Señor Jesucristo no solamente juzgue a todos los enemigos del pueblo, sino que juzgue a todos los enemigos del Mesías. Mientras que Israel esperaba juicio alrededor de las naciones, el Señor Jesucristo vino a traer juicio dentro de la nación. ¿Y cuál fue ese juicio? Ya lo decíamos ahora. Uno, cuando enseñaba a través de parábolas, para que ellos no tuvieran la excusa de que no escucharon, pero su corazón estaba tan endurecido que no podían entender y no podían ver. Pero luego cuando, quizás Mateo 22, no recuerdo el pasaje en este momento, el Señor Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, llora y dice cuántas veces, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina reúne sus polluelos, pero no quisiste. Y desde ahora no me verás más, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para que luego en el año 70 después de Cristo viniera fuego sobre todo Jerusalén y la destrucción de un templo que hasta ahora no se ha podido levantar. Pero cuando miramos Mateo capítulo 25, 31 y 32, ya el Señor Jesucristo no está hablando claramente de su primera venida porque ya está en la tierra, pero que está haciendo anuncio de una segunda venida. Esto sí que sería también un misterio revelado. Y está diciendo que en su segunda venida traería juicio sobre todos, escuchen esto, sobre todos aquellos que rechazaron su primera venida. A veces estamos tan enfocados en la
espera de la segunda venida de Cristo, pero hemos ignorado realmente conocer qué sucedió en la primera. Y es que para nosotros ser herederos, de ser llevados con el Señor, para luego regresar con el Señor en su segunda venida, necesitamos entender que Jesucristo hizo todo por nosotros en su primera venida. Es allí donde el Señor nos salió al encuentro. Nos ha ungido con su Espíritu, nos ha lavado con su sangre y nos ha otorgado poder para que le podamos ver y para que podamos proclamar a otros la salvación que por gracia Él nos ha concedido. Pero que en ese tiempo postrero el Rey ha de venir y no vendrá solo, sino que vendrá con nosotros a gobernar. Y en ese tiempo dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo hará una separación entre las ovejas y las cabras, entre los suyos y los que no son suyos, para que con los suyos den apertura, demos, me excluí sin querer queriendo, demos apertura con el Señor al reino visible, tangible y físico conocido como el reinado milenial en la tierra. Con el Señor Jesucristo gobernando no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Amén. Y miramos la última diapositiva. Bueno, no es la última, realmente es el último versículo, pero solamente unos comentarios finales y ya está. Salmo 109, versículo 4 dice: bueno, no es la última, es el penúltimo, perdón. Dice: mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo ¿qué? Me encomiendo a Dios. Lucas 23:34 dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. No seremos muy extensos, pero claramente el salmista David, en este momento está hablando de una situación donde estaba siendo ¿qué? Según la primera línea, estaba siendo calumniado. ¿Sí? ¿Y cuál fue la reacción de David ante las calumnias? ¿Se vengaba? No, se encomendaba a Dios, mostrando el carácter del Cristo que había de venir, donde no devolvía mal por mal, sino a causa de un mal, devolvía con un bien. Manifiesto en la cruz del Calvario cuando ellos, los que estaban ahí, sus victimarios, sus asesinos, los sacerdotes que se burlaban de él, y aún los dos ladrones y bandidos que estaban a su derecha y a su izquierda, mientras se burlaban de él, la respuesta de Jesús fue ¿cuál? Señor o Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Posiblemente esta declaración del Señor Jesucristo a oídos de todos fue el punto de quiebre para el ladrón que se burlaba de él y luego se arrepintió. Ese es el punto. Aún mientras otros reaccionaban jugando sus vestidos al azar. Y miramos el Salmo 118, 22 y 23. Dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja ¿cómo? Maravillados. Mateo capítulo 21 dice: versículo 42, perdón. Les dijo Jesús: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? Lo que está diciendo es: ¿no habéis leído nunca el Salmo 118? Hay que dejar claridad. El Señor no hablaba de los capítulos porque para ese entonces las Escrituras no estaban divididas en capítulos y versículos.
¿No habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja ¿cómo? Maravillados. ¿Por qué era tan importante el Salmo 118? Solamente voy a citar este texto que no está aquí, pero se los voy a explicar de forma muy rápida. Mateo 26:30 dice que en el momento en que ellos estaban en lo que se conoce como la última cena, celebrando o festejando la Pascua, justo ya para terminar, dice, después de cantar los salmos, salieron, gracias David, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. ¿Qué salmos? Hay un grupo de salmos, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, que se conoce como el Jalel. El Jalel, que es un grupo de 5 o 6 salmos que se recitan o se declaran o se proclaman o se leen en la época de la Pascua, además de otras fiestas. Los salmos de los cuales el Señor Jesucristo está hablando son estos, entre esos el Salmo 118. No solamente los leían, sino que los cantaban. Una pregunta paréntesis, ¿qué tal sería el Señor Jesucristo cantando? ¿Cierto? Y esos salmos tienen el propósito de alabar a Dios y de proclamar la gran misericordia y gratitud a Dios por su liberación y por su salvación divina. Entonces, dice, vamos rápido, que el salmista está hablando de que él, quien había sido puesto por honra o en un sitio de honra, estaba siendo despreciado por gente que estaba a su alrededor. Quizás en este caso se aplique a Absalón, su hijo, quien no tuvo en cuenta que David era realmente el rey y que aún así se sublevó para posteriormente desterrarlo y luego usurpar su trono o intentar usurpar su trono. Anoche lo hablamos con mi esposa, incluso uno de los que intentó usurpar su trono no solamente fue Absalón, sino un hombre llamado Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Sí, ahí está. Mefiboset era ¿quién? Hijo de Jonatán, nieto de Saúl, lisiado de los pies, a quien luego David lo recogió, le restauró parte de sus riquezas y le dio el privilegio de que pudiera comer a su mesa para siempre. Pero que cuando David se desterró por causa de la sublevación de Absalón, dice que Mefiboset no apareció al encuentro de David porque esperaba que el reino que le había sido quitado a su padre se lo entregaran a él. Y desagradecido, ¿cierto? Y nosotros que en un principio leíamos y decíamos, qué lástima por Mefiboset en esa situación. ¿Sí? Y dice que este había sido entonces desechado. El Señor Jesucristo habla de sí mismo como la piedra angular. Y en este pasaje de Mateo capítulo 21, 42, el Señor está enseñando con parábolas a los judíos. Y a través de parábolas, hay una parábola específica en la cual está hablando, voy a parafrasear e ir rápido, está hablando acerca de unos labradores a los cuales se les entregó una viña y que el siervo, o mejor, su amo, se fue para luego pedir entonces reporte acerca de ello. Envió un grupo de siervos y dicen que estos labradores los asesinaron. Luego envió un segundo grupo de siervos y que nuevamente lo asesinaron. Y que este señor, el dueño de esta viña, decidió enviar a su hijo y que también lo asesinaron. Estos grupos de labradores no es más que una forma de hablar de los antiguos profetas que hablaron
para exhortar y confrontar al pueblo con un arrepentimiento genuino y se volvieran de sus malos caminos. Pero que no escuchando yo a los profetas, vino el Hijo, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que en otro tiempo, el Señor hablando por los profetas, ahora ha hablado por su Hijo, y a ese Hijo también lo asesinaron, desechándolo y no reconociendo que lo que el pueblo de Israel tenía que construir en base a la piedra angular, que es el Señor Jesucristo, lo desecharon. No lo reconocieron. Pero que luego en Hechos capítulo 4, versículo 11, dice que Pedro, delante de los gobernantes, delante de los sacerdotes, delante de los ancianos y lleno del Espíritu Santo dice: Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que en el versículo 10 dice que ustedes fueron los que lo asesinaron. Ustedes fueron los que lo asesinaron. A ese que es la base de la iglesia, del cuerpo que Jesucristo ha de salvar. Pero posteriormente, dice el versículo 12. Eso es parte de nuestra reflexión ya para terminar. De hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Dios no ha otorgado otro camino. Jesucristo no es el mejor camino. Jesucristo es el camino. Jesucristo no es el mejor hombre, no es el mejor nombre, es el nombre sobre todo nombre. Jesucristo no es cualquier hombre, es el Hijo del hombre. Jesucristo es Dios hombre. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es la única forma en que nosotros podemos acercarnos al Padre. Y todo aquel que confiese el nombre de Jesucristo será salvo. Y todo aquel que se acerque a Jesucristo no será avergonzado. Y todo el que se acerque a Él, dice el Señor, que no le echará fuera. Jesucristo es el centro del universo. Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Jesucristo es el creador de todo lo visible y lo invisible. Jesucristo es el príncipe de toda la creación. De eso es lo que dice Juan capítulo 1, cuando habla de que Jesucristo, que es el principio, no habla como si Él fuera el primer ser creado, sino el que tiene predominio de todas las cosas creadas. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, y delante del cual todos los hombres, en todas las naciones, en todos los tiempos, se doblegarán para confesar que Él es el Señor. Dice Lucas 24, 44 y 45, cuando todavía estaba yo con vosotros, os decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas. Y con esto estamos cerrando este episodio de los salmos mesiánicos. ¿En qué parte de las escrituras se da testimonio de Jesús? Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los profetas, los mayores y menores, pero en este caso que nos concierne, en los salmos. Y el 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. El propósito de nosotros como predicadores es reproducir lo que las escrituras dicen, pero solamente el Espíritu de Dios es quien les dará y nos dará entendimiento para comprender que lo que se dice en Salmos, en este caso del que estamos hablando, hace alusión al único que merece la gloria, que es el Señor Jesucristo. Y terminamos con lo que debería ser el principio. Esto perfectamente es una introducción, pero arbitrariamente lo quise dejar para el final. ¿Para qué entonces estudiamos durante 3 meses los salmos mesiánicos? 1, para proporcionar expectativas y profecías sobre el Mesías. 2, para fortalecer la fe y la esperanza en la venida del Salvador. Para ellos, la esperanza de su venida, para nosotros la esperanza de su segunda venida. Y 3, para ofrecer una comprensión más profunda de la identidad y la misión del Mesías.
Todas las escrituras hablan del Señor. Con todo esto que nosotros escuchamos durante 3 meses, solamente hay 2 cosas en las que deberíamos reflexionar. Una, que Dios no miente. Eso significa que Dios no cambia. Eso significa lo que dice Hebreos capítulo 13, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Dios no hay sombra de variación. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Nosotros mentimos, pero Él es fiel y verdadero. Pero 2, que Cristo es el centro de todas las escrituras. Cristo es el propósito por el cual el Espíritu de Dios nos ha otorgado 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Y solo un comentario de un antiguo teólogo, J.C. Ryle, dice: lee la Biblia con Cristo continuamente en mente. El objetivo principal de toda la Escritura es dar testimonio de Jesús.